Buen día para todos, mi nombre es Jocelyn Castañeda y hoy vamos a hablar sobre lo que es el plexo lumbosacro. Hablaremos de su origen, sus inervaciones y de todo su contexto, tanto lumbar como sacro. Hablaremos del plexo lumbosacro. Se dice que el plexo lumbosacro se puede dividir en dos, en un plexo lumbar y en un plexo sacro. El plexo lumbar es una red de nervios que emerge de los ramos anteriores de los nervios espinales de L1 y L4, junto con una contribución del ramo superior de T12 y con una anastomosis de lo que es el ramo de L5. Está ubicado en la pared abdominal posterior anterior a los procesos transversos de las vértebras lumbares y dentro de la porción del músculo psoas mayor, es decir, en el espesor del músculo. Ahora, el plexo sacro consiste en una red de nervios formada por el tronco lumbosacro del L4 y L5 y los nervios espinales sacro, S1 y S4. Como tal, estos nacen del cono medular y descansan sobre el piriforme. Entonces se dice que de forma posterior tiene el uréter y de forma anterior el músculo piriforme. Entonces comenzaremos con los diferentes nervios espinales. Tenemos T12, L1, L2, L3, L4 y L5. De la parte superior del nervio de T12 tendremos, nacerá un nervio que se llama el nervio subcostal. De ahí la parte inferior del nervio de T12 se unifica con lo que es la parte superior del L1 y juntos se van a bifurcar para formar dos nervios que tenemos, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Luego explicaremos la función de cada uno de estos nervios. En el ramo inferior de L1 se va a unir con el ramo superior de L2 y van a formar lo que es el nervio genitofemoral. También L2, L3, L4 de forma anterior van a formar el nervio obturador. L2, L3 y L4 van a formar en forma posterior el nervio femoral. Tenemos que L4 y L5 forman el tronco lumbosacro y lo que es la parte posterior de L2 y L3 nos van a formar el nervio femorocutáneo lateral. Hablando de su inervación, comenzaremos con nuestro primer nervio. El nervio subcostal va a inervar el cuadrado lumbar y el transverso abdominal. El nervio hipogástrico se va a dividir en una inervación sensitiva y motora. De forma sensitiva, inerva la piel y la fascia de la zona glútea superolateral y de forma motora, inerva la pared abdominal, excepto el recto abdominal, y también inerva lo que es el oblicuo interno. El nervio ilioinguinal, al igual que el nervio ilipogástrico, se va a dividir en una parte sensitiva y motora. En su parte sensitiva, inerva la piel y la fascia sobre sínfisis púbica y superficie escrotal. Y en su parte motora va a inervar la pared abdominal anterior. Continuaremos con el nervio genitofemoral, que inerva la piel y la fascia escrotal, y en el caso de las mujeres va a inervar el labio mayor. Continuaremos con el nervio obturador. Este se divide en una parte sensitiva y motora. En su parte sensitiva inerva 2/3 distales mediales del muslo y en la parte motora nos encontraremos con los músculos grácil, los músculos aductores como longus brevis y magnus, el pectíneo y el oblicuo externo. El nervio femoral, que es el que está de forma posterior, este se va a encargar de inervar en su parte sensitiva la piel y la fascia anterior del muslo, la parte anterior y medial de la rodilla y la zona medial del tobillo, además de que en su parte motora inerva sartorio, cuádriceps e iliopsoas. Y como último tenemos el nervio femorocutáneo lateral. Este se encarga de inervar la piel y la fascia de región anterolateral de lo que es el muslo y la rodilla. Además, tiene la superficie lateral entre el trocánter mayor y el tercio distal del muslo. Esto sería todo nuestro plexo lumbar. Ahora continuaremos con el plexo sacro. Como tal, vamos a poder dividirlo en unas ramas anteriores y en unas ramas posteriores. Entonces iniciaremos escribiendo los nervios espinales L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 y CO, que sería coxígeo. Se dice que existe S5 ya que pues es una derivación de S4 para poder terminar de formar el plexo coxígeo. Iniciaremos con su parte anterior y tenemos que L4, L5 y S1 se forman para formar el nervio cuadrado femoral. Continuamos con lo que es el nervio obturador, que lo contienen L5, S1 y S2. Tenemos el nervio ciático, que está formado desde L4 hasta S3. Este nervio ciático se va a dividir en un nervio peroneo común y en un nervio tibial.
el nervio peroneo común va desde el E4 hasta C2 y el nervio tibial va del E4 a S3. Como tal, se dice que pues el peroneo común es posterior y el tibial es anterior. Luego entraremos a explicar pues la inervación de esto. Después tenemos lo que es S2, S3 y S4 forman el nervio pudendo y luego tenemos que desde S4, S5 y CO forman el plexo coxígeo. Continuaremos con su inervación y encontramos que el nervio cuadrado femoral va a inervar el cuadrado femoral y el gemelo inferior. El nervio obturador interno inervará lo que es gemelo superior y obturador interno. Nervio pudendo va a inervar genitales y esfínteres. Y por último tendremos el nervio ciático, que ya lo explicaremos detalladamente. Tendremos que el nervio ciático en su parte sensitiva inervará lo que es la cara lateral de la rodilla, zona anteroposterior y lateral de la pierna y 2/3 posterolaterales de lo que es talón, planta y dorso del pie. En su parte motora como tal, solamente lo que es el nervio ciático inervará los isquiotibiales, pero tendremos en cuenta que, como anteriormente se los mencioné, el nervio ciático se divide en peroneo y tibial. Entonces tenemos que el peroneo va a generar una subdivisión que tendremos superficial y profunda. En su parte superficial encontraremos peroneo largo y peroneo corto, y en su parte profunda tendremos los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del hallux. Por último tendremos el nervio tibial, que inervará los músculos gastrocnemio, popliteo, sóleo, tibial posterior y flexor largo de los dedos. Continuaremos con la parte posterior del plexo sacro. Entonces nos encontramos que el E4, el E5 y S1 van a formar el nervio glúteo superior. El E5, S1 y S2 formarán el nervio glúteo inferior. Tenemos que el nervio piriforme lo conforman S1 y S2 y el nervio cutáneo femoral posterior irá desde S1 hasta S4. En su inervación nos encontraremos que el nervio glúteo superior inervará tensor de la fascia lata, glúteo medio y menor. El nervio glúteo inferior va a inervar el glúteo mayor. El nervio piriforme, pues como su nombre lo dice, inervará el músculo piriforme. Y el nervio cutáneo femoral posterior se le conoce también como un nervio ciático menor. Este inervará la cara posterior del muslo. Entonces en su parte sensitiva nos encontraremos que también inerva la mitad inferior del glúteo, el escroto y la parte superior de la pierna. Además de que también inerva los músculos bíceps femoral y semitendinoso. Así damos por terminado la explicación de plexo lumbosacro.